Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela Farías y hoy vengo a hablarles de un tema súper diferente al que les presenté la vez pasada. El día de hoy vamos a ver cómo me siento con mis clases en línea y el manejo del estrés y la frustración. Para este tema creo que es muy importante que primero empecemos con las emociones y cómo identificarlas. Para esto les traje diferentes definiciones de la palabra emoción y sí es muy importante que las leamos y que escuchen cuáles son las características que están compartiendo todas estas definiciones. La primera dice: se considera emoción a la respuesta de todo organismo que implique una excitación fisiológica, conductas expresivas o una experiencia. Luego tenemos otra que habla sobre el cambio hormonal o físico. Entonces, como pueden ver en todas estas definiciones, nuestras características de la emoción es que son manifestaciones fisiológicas. No tiene nada que ver con cómo nosotros las percibimos, sino la conducta que vamos a tener como respuesta ante las situaciones que tenemos del exterior. Entonces, es importante que las emociones las identifiquemos como todos esos cambios físicos, hormonales y además conductuales. Para hacer el reconocimiento de las emociones, les traje este cuadrito donde vamos a estudiar la teoría de Matea. Para la comprensión de las emociones hay muchísimas teorías. Matea es una propuesta donde nos habla de las 5 emociones básicas, que es el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. En este cuadro nos habla sobre la función que tiene esta emoción en nuestro organismo, la parte positiva y la parte negativa. En la parte de las funciones vamos a revisar la función adaptativa, ¿no? Recordando que esto tiene que ver meramente con las partes fisiológicas que tienen estas emociones. El miedo tiene que ver con la... Perdón. El miedo tiene que ver con la protección. Positivamente esta emoción nos asegura que vamos a estar seguros, que vamos a tener precauciones y que vamos a tener conductas vamos a evitar las conductas de riesgo. Entonces es importante que cuando sintamos miedo, confiemos en este miedo que estamos sintiendo, que estamos experimentando, para así huir de estas situaciones. Un miedo mal manejado puede generarnos ansiedad, pánico, incluso paranoia. Entonces es importante que manejemos este miedo de una forma positiva, que nos ayude a beneficiarnos, a escapar de todas estas ambientes hostiles que puedan generarnos algún malestar. En la siguiente es el afecto, que nos permite la vinculación. Esa es la función del afecto. Como un manejo positivo, como respuesta positiva de un buen manejo del afecto, tenemos una autoestima que es buena, que es elevada y que nos ayuda a enfrentarnos al día a día. Como una consecuencia negativa sería la dependencia, ya sea emocional o a una actividad. Entonces, todo ese tipo de dependencias no nos benefician. El siguiente es la tristeza. La tristeza no tiene nada de malo vivirla. Eso es algo que creo que está como muy estereotipado, que no es correcto estar tristes, que no es bueno sentir esta tristeza. La tristeza tiene una función muy importante que es la introspección. Es esos momentos en los que conectas contigo mismo y puedes realmente identificar qué es lo que estás sintiendo. Como efecto positivo vamos a tener un autoconocimiento, ¿no? Entonces, a partir de que esta experiencia me hizo sentir tan triste, yo ya sé cuáles son las cosas que no quiero volver a vivir o cuáles son las cosas que me hacen mucho daño y alejarnos de estas situaciones para no volver a enfrentarlas. Como una consecuencia negativa sería toda esta parte que tendría que ver con la melancolía, incluso llegar a sufrir depresión. El enojo es muy importante, yo creo que es de las emociones que la gente más reprime porque no sabemos manejarla. El enojo tiene que ver con la defensa y con marcar límites, esa es la función principal del enojo. Entonces, cuando nosotros nos enojamos,
Positivamente decimos, ¿sabes qué? Yo esto no lo quiero hacer, o esto no va con mis principios, o esto no está siendo parte de las cosas que a mí me interesa tener en mi vida. Entonces es importante que el enojo lo manejemos con esta perspectiva de decir, no quiero esto en mi vida, y no tiene nada de malo. El problema es la consecuencia negativa que puede tener un mal manejo del enojo, ya sea la ira, la furia, o incluso generar algún tipo de rencor, ya sea familiar, con amigos o con la pareja. Y por último tenemos la alegría, que tiene como función en nuestras vidas la energetización. Este es muy padre porque cuando estamos alegres, obviamente nuestros niveles de energía son mayores. Cuando algo nos gusta, lo disfrutamos, lo hacemos con mucha alegría. Entonces, lo positivo de esto es que nos permite gozar, nos permite disfrutar de lo que estamos haciendo, pero lo negativo puede llegar a ser la euforia. La euforia se caracteriza por decisiones irracionales, incluso tomar decisiones que no tomarías en un estado como de conciencia plena. Entonces, también la alegría es importante modularla y canalizarla para tener efectos más positivos. Ya que revisamos cuáles son las funciones de las emociones, cuáles son las consecuencias positivas y negativas que podemos tener en nuestras vidas, vamos a pasar al siguiente punto. Las técnicas para el mejoramiento del rendimiento. Estas técnicas que les voy a mostrar están basadas en la teoría cognitivo-conductual, en parapsicoterapia. Entonces, aquí en la explicación vienen como elementos muy técnicos, pero no se preocupen, yo les voy a ir explicando en qué consiste cada una. Tenemos la economía de fichas, que consiste en el establecimiento de contingencias ambientales para el control de estímulos reforzantes que existen en el ambiente del sujeto. Esto es muy sencillo. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica? En su casa pueden tener un pizarrón, una cartulina. Lo más importante es que sea algo visual, que ustedes puedan tener siempre a la vista y puedan ir trabajando con esto. A esta hoja, a este pizarrón, le van a escribir los días de la semana en la parte de arriba y van a escribir las tareas que tienen que cumplir en esa semana. Por ejemplo, el lunes tengo que hacer mi tarea de administración, el martes tengo que hacer mi tarea de finanzas, el miércoles tengo tarea de otra materia. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir anotando las tareas que tenemos que cumplir en esa semana. Cuando nosotros vayamos logrando estas actividades, las vamos a ir palomeando como reconociendo que ya las estamos haciendo. Si nosotros al final de la semana logramos cumplir todos nuestros objetivos, es súper importante que hagamos algo que nos guste mucho, para siempre reforzar esto que nos está haciendo sentir más plenos, ¿no? Entonces, si ustedes se están dando cuenta de que les está funcionando, míranse, ¿no? Les gusta muchísimo ver series, entonces no voy a ver series toda la semana. Si logro hacer todas mis tareas, entonces voy a ver series todo el sábado en la tarde, en la noche y en la mañana, ¿no? Entonces no hay ningún problema. El chiste es que aprendan a establecer los tiempos en los que van a hacer sus actividades y después se lo reconozcan. El control estimular es algo que también es muy importante. Y esto lo van a poder poner en práctica mucho más fácil. Más adelantito van a tener una plática sobre cómo adecuar los espacios de nuestros hogares para nuestras clases en línea. Entonces, esto va a ser muy sencillo. Lo que hay que hacer es eliminar todos aquellos estímulos que nos distraigan. Literalmente, tomen el control de los estímulos que están percibiendo. Es decir, si su celular está sonando y su celular está en el WhatsApp y entonces están hablando sus amigos y todo eso, tengan un momento de decir, no estoy haciendo como las cosas bien, entonces voy a llevarme mi celular, lo voy a poner en silencio y voy a tener 1 hora, 40 minutos de concentración para terminar mis actividades. También es importante, por ejemplo, si en tu espacio hay una televisión, pues que tampoco la tengas encendida, ya que a lo mejor tú estás trabajando y el ruido o aparece algo que te interesa y va a canalizar tu atención hacia otras cosas. Entonces, el control estimular es algo que tiene que ver mucho con tu capacidad para determinar cuáles son las cosas que verdaderamente te ayudan a alcanzar tus objetivos y cuáles te están alejando de ellos. La sensibilidad encubierta es algo que quise poner porque me parece muy importante que diferenciemos esta técnica de lo que hacemos usualmente las personas y que nos puede llevar a generar ansiedad.
La sensibilidad encubierta se define como la repetición imaginaria de una conducta problema, apareada con un evento simbólico adversivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Poniéndolo en el plano de nuestras clases en línea, si nosotros estamos imaginando constantemente que no voy a pasar la materia porque no estoy entregando mis trabajos o porque no estoy teniendo asistencias, entonces yo ya sé que esto tiene una consecuencia. A esto nos referimos con el apareamiento, ¿no? O sea, es una conducta, una acción que se encadena con otra y una respuesta. La respuesta va a ser que no acredites tu materia. Entonces, puedes usar este pensamiento de dos formas. De una forma positiva, como lo vimos en las emociones, no tiene nada de malo tener este pensamiento, simplemente que lo canalices de una forma positiva. Entonces, este pensamiento de voy a reprobar porque no estoy entregando mis tareas, utilízalo como una herramienta que te permita decir, no quiero que esto pase. Entonces, por esa razón, voy a tener mucho mejor desempeño. Esta técnica la puedes aplicar con pensamientos que tengan que ver contigo mismo o con otros. Entonces, si tú conoces a alguien que está revalidando materias o que ya está en situación de que esté en peligro su estancia en la universidad o situaciones así, usa su experiencia para llenar como esta parte de tus inseguridades y decir, no, yo no quiero que me pase eso. O puedes aplicarlo en tú mismo si ya te ha pasado anteriormente, como no repetir de nuevo esas situaciones. Para la parte de las técnicas dirigidas a la reducción de la ansiedad, primero quiero que aclaremos qué es la ansiedad y cuál es la diferencia con el estrés. Y para eso igual traje dos definiciones para que podamos como identificar estas diferencias. La ansiedad se define como la combinación de distintas manifestaciones físicas que no son atribuibles a peligros reales. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Son pensamientos que no tienen una justificación física real, que no estás en un peligro real, que no estás en una situación que te está generando un malestar real. Y cuando hablamos de real, hablamos de físico, hablamos de un peligro que tenga que ver con que algo te puede lastimar. Entonces es un pensamiento imaginario que te está generando esta ansiedad. Lo parecido con el estrés es que tienen una manifestación física. Entonces hay personas que cuando tienen mucha ansiedad les duele la cabeza, sienten mucha tensión muscular, les duele el estómago. Entonces es importantísimo que ustedes identifiquen cómo se está manifestando su ansiedad y cuáles son los pensamientos que están generando su ansiedad. Y si estos pensamientos tienen o no tienen una validez física, real, que justifique el hecho de que ustedes están teniendo esta ansiedad. El estrés es una palabra que se usa para describir situaciones. Por ejemplo, manejar en 5 de febrero a las 4 de la tarde con el súper calor y el tráfico es una situación muy estresante. Entonces, ahí es importante que entendamos que hay un conjunto de cosas físicas que sí afectan nuestra conducta y que sí afectan a nuestro estado orgánico y que nos hacen tener una respuesta fisiológica que le vamos a llamar estrés. Entonces, el estrés tiene un estímulo y la ansiedad no la tiene. Pero la similitud es que ambas tienen manifestaciones físicas similares. Entonces, vamos a revisar las técnicas de la relajación. Tenemos dos tipos. Tenemos la relajación progresiva y la relajación pasiva. Ambas técnicas van a usar muchísimo la respiración. Aquí es un elemento vital. La respiración siempre nos ayuda a mantener la calma, siempre todo el mundo nos dice cuenta hasta 10 respirando y es muy verdadero. O sea, la respiración nos ayuda a encontrar ese punto donde estamos en calma. Entonces, estos ejercicios van acompañando siempre con la respiración. La relajación progresiva tiene que ver con el pensamiento, tiene un reflejo en la tensión muscular y eso todos lo hemos experimentado. Cuando estamos muy tensos tenemos los hombros como duros, la espalda nos duele, incluso puede llegar a tener así como dolor de rodillas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con zonas que se pueden poner rígidas, entonces ahí se manifiestan. Esta relajación progresiva vamos a irla haciendo, por ejemplo, comenzando con las manos, ¿no? Las vas a estirar y vas a ir relajando tus manos, luego tus muñecas, luego tus brazos, luego tus hombros. ¿Me explico? El chiste es que todo tu cuerpo
vaya como teniendo un momento donde puedas sentir como una distensión muscular. Y tenemos la relajación pasiva, que hace más referencia hacia algunas partes del cuerpo en específico, ¿no? Si tú ya identificaste que tu parte de estrés de tu cuerpo es la espalda o son los hombros, haz ejercicios que te permitan soltar la tensión que se está juntando en tus hombros, en tu espalda. Ambos les recuerdo que es súper importante que lo acompañen con respiración. En internet hay muchísimas técnicas de relajación que son buenísimas. Incluso si tú ya te diste cuenta que la música te ayuda a entrar en un periodo de calma, utilízala. Cada persona es diferente y ninguna persona va a funcionar igual que otra. Entonces es muy importante que tú te tomes el tiempo de decir, esta situación me hace sentir muy angustiado, me hace sentir muy estresado, y que tú mismo tomes la rienda de decir, ya no me quiero sentir así. ¿Qué voy a hacer para evitar este sentimiento? Entonces, hay dos opciones. La número uno es que empieces tú solo, ¿no? O sea, que pruebes a ver si tú solo logras hacer estas modificaciones donde te sientas mucho más tranquilo. Y en caso de que sientas que te rebase, te recomiendo que busques ayuda, ya sea psicológica o una consultoría. Aquí en tu universidad tienen un departamento psicopedagógico que van a agregar los datos aquí en la descripción del video, que te recomiendo muchísimo que si estás sintiendo que no tienes las herramientas para enfrentar el estrés que estás viviendo, puedas acudir con ellos para que te sientas mucho más relajado. La universidad es cuestión de disfrutar también, de tener buenos momentos, entonces siempre es importante la salud mental. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Si tienen alguna duda, nos la pueden ir escribiendo en el chat y a mí me las van a ir leyendo. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Bueno, de acuerdo con lo que vimos, las emociones tienen que ver más con la parte de los cambios orgánicos, los cambios físicos que nos puede dar como consecuencia de una experiencia con el ambiente. Los sentimientos tienen que ver ya con lo individual, ¿no? O sea, con cómo estás interpretando esa situación que estás viviendo y cuáles son los valores que tú vas a relacionar junto con esa experiencia. Además de que los sentimientos son mucho más duraderos que las emociones son momentáneas, o sea, no deben de persistir tanto, y un sentimiento puede durarte años, ¿no? Es mucha la diferencia en ese sentido. ¿Qué hago si me he sentido triste estudiando en línea? Yo creo que es muy normal, y como veíamos al principio cuando estudiábamos las emociones, la tristeza es algo muy válido porque te va a ayudar mucho a la introspección. Entonces, está muy justificado que estemos todos en este momento tristes porque hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido nuestros amigos, hemos perdido como lo súper padre que es estar en la cafetería, lo que es venir a la biblioteca. Hemos perdido cosas, ¿no? Y es normal que estés pasando por un momento de tristeza, pero no te preocupes. Si aprendes a canalizar esa tristeza a algo positivo, créeme que vas a aprender muchas cosas de ti mismo. Y te recuerdo, si te estás sintiendo muy triste, recuerda llamar a tu departamento psicopedagógico de la universidad para que ellos te puedan asistir. ¿Algún tip para el manejo de la ira? Bueno, la ira, como veíamos, ya es una consecuencia del mal manejo del enojo. Entonces, el enojo podría ser más bien un sentimiento. Ya es algo como personal, algo que tiene que ver con cómo tú estás interpretando esta como conexión con el ambiente. Entonces, yo te recomendaría que antes de la ira aprendas a manejar tu enojo, que aprendas a determinar cuáles son las cosas que te están molestando y que te están generando como este sentimiento de que no te sientes a gusto. Acuérdate que el enojo nos ayuda a marcar límites, nos ayuda a definir cuáles son las cosas que no tenemos en nuestras vidas. Es muy válido estar enojado. Aprende a manejar tu enojo y créeme que no vas a tener problemas de ira. Vamos a esperar otra pregunta. Ok, me estresa estar tanto tiempo en la compu. Claro, y más si eres de las personas que nunca han estado tanto tiempo en las computadoras, yo te comprendo. A mí tampoco me encanta usar mucho la computadora, pero ¿sabes qué? Sí te va a ayudar, vas a mejorar tus habilidades. Acuérdense que todo siempre hay que verlo como un área de oportunidad.
Así que vas a poder desarrollar habilidades que antes no tenías, que antes no manejabas, ¿no? O sea, incluso más adelante, igual en estas presentaciones, vas a tener una capacitación de qué aplicaciones vas a poder usar para tus tareas, para proyectar tus trabajos y todo eso. Entonces, dale calma y espera a que se mejore la situación, y también tu universidad está haciendo cosas para mejorar el estrés. ¿Cuál es la postura que recomiendo para estudiar? Ok, yo creo que cada persona tiene, al igual que métodos de estudios y métodos de aprendizaje, una postura. Hay personas que necesitan estar súper rectas y sí, así, ¿no? Como 90 grados, todo muy medido, ¿no? Hay personas que no, hay personas que para leer se sienten mucho más cómodas recostadas. Yo creo que siempre y cuando tengas un buen control estimular, como lo vimos, o sea que no, si estás acostado, no estés con tu celular y con tu libro y con tu almohada, y me explico, tú puedes elegir cuál es tu mejor forma para estudiar, siempre y cuando respetes esta regla de no hay nada que me distraiga y lo estoy haciendo para verdaderamente alcanzar mis objetivos. Por el momento sería todo. Les agradezco muchísimo por estar aquí y muchas gracias a la Universidad Cuauhtémoc por invitarme el día de hoy.